e-commerce. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes. El tema que he querido traerles en esta ocasión es un poquito más teórico que práctico, en realidad, y es para analizar más o menos cómo la regulación puede ser vista desde el análisis económico del derecho y cómo esto impacta en la realidad, ¿no? La primera parte es preguntarnos, ¿no? ¿Existen algunas normas, directivas, etcétera, que regulen el tema del e-commerce en el Perú? Yo dicto el curso de Comercio Electrónico y Nuevas Tecnologías Aplicadas al Consumo aquí en el programa de segunda especialidad de la Facultad de Derecho. Y desde que me encargaron el curso, revisé la normativa para ver qué cosa iba a dictar en el tema de comercio electrónico, y ingrata fue mi sorpresa en que no teníamos ninguna norma aprobada, ¿no? El 2016 sí encontré esta noticia que decía: adoptan medidas a favor de los usuarios del e-commerce en Perú. Yo dije, oye, ¿habrá salido una norma, una directiva del Indecopi? No, en realidad lo que existía, y también ya lo ha mencionado Fernando, es una directiva de la OCDE que Indecopi dijo, sería bueno seguir esto, ¿no? Y eso fue lo único que dijo Indecopi. Luego, en el 2018 sale esta norma y yo dije, por fin vamos a poder dictar una norma de e-commerce, ¿no? E-commerce. Indecopi prepara medidas para proteger al consumidor online. Me emocioné, dije, vamos a empezar el curso con una norma nueva, genial, vamos a poder analizarla. Bueno, hasta el día de hoy nada. Y el mes pasado, otra vez. Y yo dije, wow, vamos a poder dictar de nuevo, ¿no? Indecopi alista norma para atender reclamos de e-commerce a empresas extranjeras. No sé hasta cuándo van a seguir sacando la norma en gestión, parece un poco repetitivo y hasta el bicentenario vamos a tener esto. Pero actualmente no existen normas del e-commerce, no existen normas propiamente dichas, ¿no? Ahora vamos a ver que la regulación no siempre es solamente las normas, sino también las decisiones que pueden tener los órganos jurisdiccionales y también los administrativos. Ahora, una pregunta que ya respondió bastante bien Fernando en la exposición anterior es: ¿debemos tener regulación de todo? La respuesta es negativa, ¿no? Obviamente, les he traído un pequeño ejemplo del mundo físico, ¿no? del virtual. Estos son los octógonos que han sido aprobados como norma a ser aplicada, bueno, como norma técnica a ser aplicada en los productos que tienen altas grasas, sodio y otros, ¿no? Azúcares. Y ya empezó la batalla en redes sociales porque ASPEC ha tomado las declaraciones de una de las empresas que tiene los productos y pone ahí, ¿no? Si amparándose en una disposición extremadamente permisiva del manual de advertencias publicitarias, la estrategia de la industria para no colocar octógonos en el etiquetado va a ser reducir ligeramente el tamaño de la porción, entonces en mayúsculas, que significa gritar, hay que modificar de inmediato ese manual para que sea igual al chileno. Curioso, ¿no? Tenemos que parecernos a Chile en este aspecto. Y bueno, esta es la visión que tienen los proteccionistas en derecho de consumo. Pero entramos en una vorágine, ¿no? Y esta vorágine ya la comentó uno de los expositores de análisis económico del derecho aquí en el Perú, que es el profesor Bullard, que ha redactado de manera increíble esto en la fábula del rey regulador, ¿no? No espero que la lean, la letra es muy pequeña ahí, totalmente infringe la norma de consumo sobre advertencias y demás, pero el tema es indicar que la regulación no puede ir jugando con los tamaños, no puede ir jugando con las normas específicas que pueden cambiarse. Ahora, esto en el entorno digital es mucho más sencillo. Según Lessig, que es un teórico de Internet y de las cosas digitales, él señala que se puede modificar mucho el código en el aspecto digital. Es decir, si alguien a requerimiento quiere tener distintas formas de regular un aplicativo, distintas formas de tener formas de pago para un aplicativo, lo puede hacer simplemente cambiando el código, ¿no? En la realidad, ¿cómo se traduce eso? Cambiando el tamaño para no entrar dentro de la norma técnica, ¿no? Ahora, la fábula del rey regulador dice que lo que dice ASPEC, ¿no? Vamos a modificar el código. Ok, y nuevamente se bajará el tamaño. Y de nuevo habrá que modificar el manual de advertencias. Y así sucesivamente.
¿Y qué vamos a lograr? Perjudicar al consumidor, porque las galletas van a tener menor tamaño poco a poco. Y eso es lo que hace pues, la regulación mal entendida, ¿no? Y ahora, esto en el aspecto digital, en el e-commerce, es fatal, porque tiende a ser mucho más perjudicial e incluso existen algunos problemas que pueden perjudicar a los consumidores de manera masiva, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las posturas del Estado frente a los nuevos fenómenos como el e-commerce? A mí me gusta mostrar este esquema, que es las posturas que puede tener el Estado. Y digo Estado porque una cosa es el Congreso o el Ejecutivo a través de las normas que pueden emitir, y otra cosa también que afecta es el Poder Judicial y el INDECOPI a través de las decisiones que tienen, ¿no? Entonces tenemos por un lado la regulación, que puede ser adecuada o puede ser sobreregulación. Vamos a ver más o menos qué es eso. La desregulación, es decir, que no exista norma al respecto, como era la pauta en el tema de las plataformas colaborativas en un momento, en un tiempo determinado. Y la autorregulación, es decir, los propios privados se ponen de acuerdo para imponerse reglas de cara al consumidor o de cara a la prestación que van a dar en el mercado, ¿no? Estos son los principales actores cuando hablamos de regulación. Un ejemplo es la ley de etiquetado. Otro ejemplo es el que ya habló bastante Fernando, efectivamente de las plataformas digitales de transporte especial que le han denominado taxi sin que sea taxi. Ese es un ejemplo del Congreso, por ejemplo. Pero pueden existir más. También salió un proyecto de norma del cambio de reglamento de los servicios hoteleros y de alojamiento, y planteaba que Airbnb solo podía, por ejemplo, existir si es que la oferta privada de alojamientos de hoteles y casas universitarias sea agotada. Solamente en ese aspecto, solamente en ese caso podía ser utilizado Airbnb en el Perú. Una cosa totalmente loca. Menos mal el ministerio dio un paso atrás con este reglamento que se propuso, pero estos son los ejemplos de regulación que tenemos, ¿no? Y estos en el e-commerce o en plataformas digitales. Ahora, el Poder Judicial y INDECOPI también tienen mucho que ver con sus resoluciones, porque también visto desde el AED se señala que tenemos que ver más allá de lo que se regula específicamente con la decisión concreta, sino el efecto que va a tener en la sociedad, ¿no? Ya comenzaron, por ejemplo, a cerrar páginas que muestran películas pirata. O sea, ese modelo de mostrar películas pirata ya cambió porque el Poder Judicial, a través de la Fiscalía de Derechos Informáticos y en conjunto con el INDECOPI, han empezado a cerrar las páginas web que dan este servicio ilegalmente, ¿no? Ahora, es como el rey regulador en este caso. Se cierra una página, digamos, por poner un ejemplo, pelis24.com. Claro, y al día siguiente ya están abriendo pelis24.net. Y al día siguiente se bloquea esa también, claro, y estamos abriendo pelis24.org o .com.p o .p. Entonces, el uso de los nombres de dominio también sirve como herramienta para eludir al rey regulador, en este caso, ¿no? Y el INDECOPI, ya no les digo, que también con sus resoluciones puede dar efectos en el mercado. Uno de los efectos que ya señaló Fernando, por ejemplo, es el de que en competencia desleal se ha mencionado que no es el mismo servicio que prestan los taxis que el que se presta por los aplicativos de transporte. Eso implica mucho, que por ejemplo no tienen que seguir los requisitos que sacan los taxis, por ejemplo los stickers, los SOAS, un color determinado. En otros países incluso les hacen poner taxímetro y otros mecanismos, ¿no? Ahora, está desactualizada la postura que les estoy señalando, porque efectivamente ya existe un proyecto y aprobado incluso, y el Ministerio de Transportes va a dar sus propios requisitos, ¿no? Pero inicialmente, cuando solo existían los pronunciamientos del INDECOPI, esa era la pauta y esa era la regulación. Ahora, estas son unas pequeñas recomendaciones para regular adecuadamente. Primero, tener cabal entendimiento de la tecnología y su funcionamiento. El Código Civil regula los contratos desde 1984, ¿no? Regula la aceptación y la oferta de manera tal cual. Entonces, lo que sucede es que, así como Fernando utilizó el cubo, en efecto, nosotros tratamos de vender el e-commerce, los contratos electrónicos, los contratos celebrados a distancia a través de medios electrónicos,
y tratamos de encajarlo en un cubo que es más antiguo, ¿no? Es un cubo que es el llamado el Código Civil y tenemos que meter de alguna manera las reglas que nos da el mercado actualmente. Algunas sí se pueden aplicar. Yo tengo la idea, y lo he afirmado en varios artículos académicos, de que el derecho mercantil es la versión moderna y cool del derecho civil. ¿Por qué? Porque efectivamente responde, y especialmente el derecho de consumo, responde a las necesidades del mercado de una manera más rápida. Y el Indecopi es un gran instrumento para ello porque responde mucho más rápido también a los procedimientos que haya de denuncias, ¿no? Sin embargo, hay varios casos en los cuales en temas de derecho de consumo el mismo Indecopi se remite al Código Civil y hay normas que se duplican, por ejemplo. El tema de cláusulas abusivas está en ambas normas y el propio Indecopi no sabe qué utilizar y pone las dos en las resoluciones. El segundo punto es evitar la regulación coyuntural sin estudio del fenómeno. Es decir, es típico del Congreso que pasa un caso emblemático y quieren sacar una norma para ese tema específico, ¿no? Por ejemplo, cuando roban a damas en Uber y suceden incluso otros delitos mucho mayores, claro, hay que sacar el aplicativo que prohíba los aplicativos por taxi o que identifiquen de sobremanera, que le pidan el nombre del cónyuge, el nombre del esposo, el nombre del hermano para ubicarlos en caso de fuga, si hace un delito. Entonces, esas cosas hay que evitarlas, especialmente se llama la regulación coyuntural. No se puede regular esto de esta manera, ¿no? Y Fernando nos daba también un ejemplo en el sentido de que ha salido una norma para los temas de aplicativos por transporte, y los de alojamiento, y ahora los de movilidad, los de scooters que se prestan, etcétera, etcétera. Entonces, muchos temas del e-commerce quedan afuera también en regulación coyuntural. El tercer punto es tomar en consideración los efectos que generan los casos resueltos en sede judicial y administrativa, en efecto, porque no solamente se está resolviendo un caso concreto, sino también estamos dando un mensaje al mercado. Un pequeño ejemplo fue que yo patrociné un caso en el cual fui contra una de las cadenas de cine porque no ponían la hora en la cual empezaban a vender, cuando no había aplicativo. Entonces no sabíamos si podíamos ir, por ejemplo, a las 9 de la mañana al cine, comprar las entradas e ir para la función de las 8 de la noche. Cuando fue mi cliente, no quisieron atenderle y me dijo, oye, en ningún lado se está informando a qué hora empiezan a vender. Entonces, por lo tanto, se presentó la denuncia y se declaró fundada, y este cine, a partir de ahora, y si ven en sus aplicativos de cine que hay para pedir entradas, ahí dice, ¿no? Las entradas se comenzarán a vender al menos una hora antes de la primera función. Eso es algo que salió y lo replicaron los otros cines a raíz de ese caso. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La regulación no solamente viene por normas, sino también por resoluciones o sentencias. Y finalmente, que usualmente las tecnologías disruptivas o nuevas formas de negocio abarcan muchas áreas del derecho. No se puede dejar de lado diversas áreas que regulan el e-commerce, por ejemplo, ¿no? Así como también áreas complementarias y áreas distintas. Pues, por ejemplo, el tema de los derechos laborales. Existe una gran tendencia, por ejemplo, en economía colaborativa, creo que también ya lo mencionó Fernando, de que se está peleando por reconocer derechos laborales a los conductores de Globo, Uber Eats y demás reparticiones, ¿no? Claro, los laboralistas un poco más proteccionistas dicen que esto se ha vuelto como modelo de negocio una forma de evadir las normas de beneficios laborales, pero en realidad se trata de una forma mayor de libertad también de los empresarios de regular estos modelos. También hay temas de derecho civil, responsabilidad civil en caso de accidentes. ¿Qué pasa si uno con estos scooters que presta la municipalidad ahora de San Isidro está envuelto en un accidente, ¿no? O, bueno, no quiera que pase, pero terminan dañando un animal de una persona, una mascota que está en paseo, ¿no? Esos temas también los tiene que regular ya también el derecho civil. No podemos remitir todo al consumidor y al Indecopi, ¿no? Ahora, esto es lo novedoso que quería presentar. ¿Cómo se puede evaluar este tipo de regulaciones a través del análisis económico del derecho? No sé si conocen aquí al profesor Guido Calabresi, se los presento. Él tiene un libro que ha sido traducido al español por asociaciones de esta facultad que se llama Un vistazo a la catedral.
Él nos presenta reglas de distinto tipo. Claro que él lo analiza para el tema del derecho civil, pero yo lo veo más aplicable incluso a la regulación de temas como el e-commerce en el Perú, o los aplicativos, o nuevas tecnologías, drones, etc. Vamos a ver cómo. Él nos habla de la catedral, ¿no? Y nos habla de que la catedral llamada derecho está fundamentada en 6 reglas. Y estas 6 reglas nos permiten resolver conflictos de intereses de determinadas formas. Él nos señala esto. Hay 6 reglas aplicables a la explicación de cómo funciona el derecho, ¿no? Cuando tenemos 2 intereses, que es lo que normalmente sucede, por ejemplo, cuando tenemos esto de los octógonos en los productos, tenemos el interés de los consumidores de que se informe más, pero tenemos por otro lado el interés de las empresas en no tener que poner octógonos horribles en nuestros empaques para que no desincentiven el consumo. Lo mismo, por ejemplo, en el empaquetado genérico de productos de tabaco. No sé si saben, pero en Australia, por ejemplo, la regulación ha llegado al punto de que las cajetillas de cigarros son todo de color olivo y tienen la marca únicamente en letra Arial, tamaño 11, en blanco, y nada más. Y bueno, obviamente la advertencia esta de el ojo con un cigarro encima, o la persona que ha perdido partes del cuerpo, etcétera, para desincentivar, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el interés de la industria tabacalera, que es vender, y la protección al consumidor, de los consumidores, el interés de que se desincentive de cierta manera, ¿no? Y ahí adicionalmente está el interés del Estado también en desincentivar para proteger la salud. Entonces siempre podemos analizar incluso los temas de regulación en 2 intereses contrapuestos. Lo que nos dice Calabresi es que la primera forma de resolverlo es a través de reglas de propiedad. Es decir, tenemos para reconocerle un derecho a una parte en desmedro de la otra. Por ejemplo, si reconocemos el legítimo derecho de las empresas de vender sin poner octógonos, estamos en una regla 1 o una regla 2, dependiendo de dónde pongamos. Si reconocemos el derecho de los consumidores a tener información y la obligación que tiene de ponerse la información a los proveedores, estamos en una regla 1 o 2, dependiendo de dónde coloquemos el interés. Por otro lado, también tenemos otra forma de resolver los temas, que sería las reglas de responsabilidad. Es decir, hacemos responsable por transgredir un derecho a la otra parte o al otro interés. Se lleva esto a juicio, el tema de los octógonos, por ejemplo, y se reconoce en un caso que prevalece la libertad de empresa de las empresas proveedoras de productos, y priman y tienen que responder los consumidores por los daños generados a esto. Es un extremo. El otro es el caso contrario, prima ya también la información de los consumidores y las empresas tienen que responder por los daños que se generen a los consumidores en el mercado, por no darles esa información. Y finalmente, las reglas más extremas, que son las de inalienabilidad, que son la regla 5 y la regla 6, que es, se prohíbe el interés o se prohíbe el derecho de uno de los 2 intereses. Por un lado, sería prohibir que salgan los octógonos, y por el otro lado, permitir que salgan los octógonos. Entonces, estas reglas se pueden aplicar para todo tipo de regulación. Este es un ejemplo, pero tenemos otro ejemplo y les he traído otro ejemplo. En el tema de las tecnologías disruptivas en el entretenimiento audiovisual. Cuando las empresas clásicas de la industria audiovisual surgieron, prometo llegar a e-commerce, no crean que estoy hablando de cosas arcaicas, voy a llegar al e-commerce. Las tecnologías disruptivas en este sector del entretenimiento eran temidas por las industrias clásicas. Existen casos en Norteamérica en donde se trataba de prohibir la salida o venta del Betamax, del VHS, del DVD. Siempre se decía, oye, esto va a permitir la piratería, esto va a permitir que las obras se difundan sin que yo gane ni siquiera $1 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Vamos a verlo en el siguiente esquema, pero adicionalmente otro fenómeno, y es el que tiene que ver con el e-commerce, que ha roto todos los esquemas, sobre todo de las empresas clásicas y los modelos clásicos de negocio, es Internet. O sea, si lo anterior generaba miedo a todos, a todas las industrias, Internet destruyó completamente sus modelos de negocio, y lo vamos a ver por qué. Y este es el ejemplo de la industria del entretenimiento que les traigo.
¿Cuál fue la primera postura frente a estas tecnologías? Primero, rechazo y presión legislativo para obtener prohibiciones de estos nuevos medios, ¿no? ¿Qué sucede? Casos Sony Betamax, casos emblemáticos, son una segunda etapa. Ojo. La primera etapa, ¿cuál era? Lobbies para que los legisladores y los países prohíban las nuevas tecnologías. Ese es el primer paso. En palabras de Calabresi, ¿qué es lo que estaban buscando? Una regla de inalienabilidad, es decir, que se prohíba la nueva tecnología. Esa era la primera parte. Obviamente los lobbies no llegaban a la meta y efectivamente salieron el Betamax, el DVD, etc. Y ahora tenemos incluso modelos por internet libres. El segundo disparo que tenía era tratar de llevarlo a cortes. Tratar de llevar a cortes casos de piratería con el CD, con el DVD. Y en estos casos también perdieron. ¿Qué se buscaba ahí? Una regla de responsabilidad, es decir, que se dé responsabilidad a los piratas, a los proveedores, bueno, en este caso no eran piratas, sino los proveedores de DVD, CDs, decirles que estaban infringiendo las normas. Y ahí se hubiera logrado una regla 3, una regla 4. Ahora bien, la última etapa es la búsqueda de una regla de propiedad. ¿Qué es lo que sucede? Y esto tiene que ver con el e-commerce. El e-commerce permite, y a través de internet, generar modelos de negocio nuevos. Y ahí sí buscamos una regla de propiedad, es decir, competir en el mercado a través de derechos reconocidos a ambas empresas, a ambos modelos de negocio, a los clásicos y a los nuevos. Entonces, si me preguntan a mí qué modelo de regulación tiene que tener actualmente el e-commerce, es uno que permita las opciones, de varias empresas y no se limiten los modelos nuevos de negocio. ¿Y qué pasa exactamente con el e-commerce en el Perú actualmente? Bueno, tenemos estas reglas, pero no son peruanas, son principalmente aplicadas en la Unión Europea, que las empresas no están obligadas a seguir aquí en Perú, ¿ok? Uno es el derecho de devolución en un cierto tiempo, porque la compra es en internet y puede haber falencias en el proceso de aceptación de la oferta. Las excepciones de este derecho de devolución, cuando son productos que obviamente no voy a devolver una botella de vino a medio tomar, por ejemplo, comprada por internet obviamente, obligación de despacho en caso de devolución, ¿quién va a asumir el despacho para devolver el producto? Información transparente sobre el precio, las cargas, etcétera, impuestos. No recargos por cobros en tarjeta, porque la tarjeta de crédito es efectivamente algo que se tiene que incentivar en el e-commerce, de todos, claramente. No casillas premarcadas, es muy importante, siempre tiene que haber prevalencia del consumidor. Estas son normas europeas, ¿ok? Y finalmente, las consecuencias en el fallo del envío. Y para finalizar, ¿qué sucede en el Perú? No tenemos obligación de seguir estas normas, los proveedores tampoco, pero está surgiendo un fenómeno que es muy importante, que es la autorregulación. Ellos mismos tienden a dar normas a favor incluso del consumidor. Ojo, miren, esta es una política de Linio, por ejemplo, en donde se señala este derecho de devolución. Un consumidor que compra a través de Linio, que tiene a disponibilidad de información y todo, puede devolver dentro de un periodo de 10 días, creo, y con una membresía a través de 14 días, el producto, ¿no? Ahora lo que falta sí es informar sobre quién va a asumir la devolución, a dónde se tiene que enviar, etcétera, pero son cosas que poco a poco están yendo. Ahora bien, mi última reflexión es, como dijo Fernando, y creo que todos los profesionales y académicos de derecho actualmente creen, la regulación no es mala, pero tiene que ser adecuada y tiene que entender el fenómeno. El e-commerce no es como una transacción en una bodega física. El e-commerce tiene sus reglas específicas. Y uno de los ejemplos estrella es el del derecho de devolución, que tiene que estar reconocido. No sé si estatalmente, pero ya se está reconociendo a nivel de autorregulación. Listo, muchas gracias.